¿Qué pasa, collacios? Hoy entamamos una segunda temporada de... Bueno, no sé si este es el primer capítulo, eso ya lo dirán en postproducción. Para mí va a ser el primer capítulo, porque ya es el primero que grabo. Y nada, segunda temporada de Vies Collacios aquí en Place Prestas, en la que vamos a seguir con lo que lle de algunos animalucos y después un par de vies consellos, ¿no? Por si queréis más adelante tener de estos bichardos que no paren de moverse. Supuestamente pel día son piedres, pero vese que tiene la gana de llevar la contraria, ¿no? Vale, ¿qué bichos son estos? Preguntaré, me cago en tu arte. Vale, esto llámase Xaronca arbórea de White, Litoria caerulea. ¿Qué son estos bichos? Pantamar son xaronques, veislo, ¿no? Tienen forma de anfibios, son así muy seles, saltactu, tal. Vale, estos animalinos son unos anfibios, unos anuros, que vienen de las islas de Australia. Bueno, del continente Australia, vamos a decir, ¿no? El continente australiano, como hay una isla muy grande, el continente australiano. Vale, estos bichos suelen vivir en lo que son les viesques, ¿no? Obviamente, al ser xaronques arbores, cosa que se puede ver sobre todo pelos deos, la fisionomía de estos bichos y tal, vese que non son anuros de andar pel suelo, que tendrían unes pates traseres mucho menos desenvueltes y tendrían una fisionomía distinta, ¿no? Estos tienen un cuerpo más preparado para brincar y demás. Como podéis ver, tienen coloración distinta. Estos son una fema, esta es Trevor, y este es Wabayak, a que llamo cariñosamente también cagallón, por la color, más que nada, ¿no? Esta varía mucho de color porque puede ser verde, así tirando azulada y demás. ¡Qué vaya! Y este está siempre más o menos la misma color. Son animalinos que tienen una esperanza de vida aproximadamente los 10 años, así. Son un caltenimiento muy sencillo. Realmente después grabaremos unas escenas, lo que llenos terrarios y demás. Y nada, lo único que hay que tener con ellos es unos parámetros mínimos de humedanza y de calor, como para todo, dallos de comer y ya está, y disfrutarles, ¿no? Eso es lo más importante. Después, por supuesto, importantísimo, si son xaronques arbores, ¿qué vamos a tener? Todo piedres. No, vamos a tener palos, plantas para que se abelluguen. Vamos a ponerlo un poquitín fácil para que sea todo lo más asemejado a les viesques donde ellos viven habitualmente, ¿no? Y después, para el tema de la alimentación, bien sencillo. Prácticamente todos los animales que vamos a tratar aquí, o todos los animales exóticos, aliméntense de los mismos. Diferentes tipos de insectos, de artrópodos, ocasionalmente podemos darlos corazón de xata. Hay muchas posibilidades. Estos bichos además son perzampones, o sea, son más llambiones que otro poco. Y de hecho, si yo saberes cualquier cosa, hasta, aunque sea un deu, intenten morderlo, ¿eh? No tienen dientes, pero intenten morderlo. Ya os digo, son animales fáciles de tener, son baratos además y muy avezados para lo que son los principiantes. Si tenéis cualquier duda, por supuesto, deseáis un comentario ahí en la cachuca de envaso, aunque no parece, estoy señalando a la cachuca de envaso de comentarios, ¿eh? Y por supuesto, podremos grabar más episodios con ellos si llegue que vos peta. Y una cosa muy curiosa de esta especie en concreto, que es la reproducción. Como son anuros, igual te veis ahora, ¿eh? Como son anuros, lo que faen normalmente, les femes ponen los huevos y los machos fecunden. ¿Qué pasa? Que como la mayor parte de los xaronques cancien, para decir que están ahí en proceso de cópula y demás, estos son muy graciosos, porque son poliamorosos siempre. Si no hay dos machos, nunca cancien. ¡Me cago en suerte! ¿Ves? ¿Ves lo que os digo de que son xaronques que blinquen y tal? Si no hay dos machos, no va a blincar nunca. Y la fema, por supuesto, no va a poner los huevos.